Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que estén viendo este videito. Hoy les voy a hablar de un tema súper importante, que es el tratamiento de problema generacional de la política, de la política pública y agenda política. Y es presentado por mí, una servidora, Naomi. Muy bien, comencemos. Primero tenemos lo que es introducción. Y son muchas las dificultades que hemos tenido habitualmente que tienen que enfrentarse el investigador que realiza su trabajo en el área de la educación comparada, ya que desde 1968 Braidey o como sea, hizo, hizo patentes algunas de ellas en su clásico Método comparativo en pedagogía. Por su parte, el profesor García Garrido en los años 90 se refería a tres problemas que ponen límites a la comparación: el problema de la objetividad, el de la eficacia nomotética y el de la normatividad. Pero para empezar, necesitamos saber qué es comparar, porque no podemos hablar de educación comparada si no sabemos qué es comparar. Entonces, se puede definir como la comparación como el estudio o la observación de dos o más objetos, fenómenos o acontecimientos para descubrir sus relaciones o estimar sus semejanzas o diferencias. La comparación es ciertamente un elemento que forma parte de la vida cotidiana del individuo. Sin embargo, en cuanto a su uso, cabe distinguir dos finalidades. Entonces, creo que todos hemos comparado y a veces usamos como algo malo el hecho de que nos comparan con otras personas, pero siempre nos centramos en lo malo, de que nos comparamos diciendo: es que ella tiene esto y yo no, es que él sabe hacer esto y yo no, pero no nos ponemos a pensar: ok, ella sabe hacer eso, pero ¿por qué está haciendo el otro? A ella, por ejemplo, tiene un bonito maquillaje, vemos otra chica y tiene su bonito maquillaje. Decimos: ok, ¿qué me falta a mí o qué no estoy haciendo bien para que no se me vea igual que ella? No es solo decir: ay, pues ni modo, o sea, no. Entonces, como decía, hay que distinguir dos finalidades. Por un lado, podemos usar la comparación como un arma estratégica en nuestra vida cotidiana, como forma de razonamiento intelectual a lo que acontece día a día, como les comentaba. Es decir, ok, pasa mucho con los hermanos, ¿no? De que, ok, mi hermano saca 10, pero ¿por qué? Porque estudia. Entonces, ¿qué me falta a mí? Estudiar. Y no solo decir: ay, es que mi hermano es mejor que yo. No. En la otra parte, podemos usar la comparación de forma más específica y sistematizada, otorgándole así a la comparación un carácter científico, que puede ser la comparación de hipótesis, de resultados, etcétera. Comparamos en educación para tener referencias externas, para poder ponernos a nivel nacional, internacional y supranacional. Y una vez realizadas las comparaciones, el objetivo que perseguiremos no será una mera descripción de los datos extraídos del estudio, sino una búsqueda de la mejora común. Necesitamos saber la historia de la educación comparada. Y resulta complejo establecer una periodización histórica de la educación comparada, dado que existe diversidad en las clasificaciones temporales de su desarrollo. Como les decía, García Garrido propone la división en tres grandes etapas, que es la precientífica, la de sistematización y la etapa científica. Pero le vamos a añadir una cuarta, que constituye la educación comparada en la actualidad, a la que denominaremos etapa postmoderna. Ay, perdón, tengo gripa. Aquí está la línea de tiempo. Empezamos con la científica. Ahí, listo. Podemos decir, por tanto, que la precientífica, podemos decir, por tanto, los comienzos de la educación comparada se caracteriza por las migraciones en los que viajeros regresaban de sus expediciones con informes descriptivos y asistemáticos de elementos culturales de los países visitados.
era muy común que iba alguien a otro, por ejemplo, a Colón, y regresaba y decía, es que no me van a creer lo que vi. Entonces decían, una civilización y todos se llevaban bien. ¿Qué nos falta aquí? Y se comparaban, ¿me entienden? Está la etapa de sistematización. A finales del siglo XV, XIX y de XVIII y XIX, perdón, encontramos los primeros intentos de educación comparada sistemática, dado que es en esta época cuando se establecen los sistemas nacionales públicos de instrucción, así como los órganos políticos y de administración educativos, que es donde empieza todo esto de los planes, los programas, tener como un sistema de educación. También tenemos la etapa científica. En el siglo XX hemos de hablar de Michael Sadler, importante comparatista con proporciones esenciales en el desarrollo de la sistematización del método comparado. Sadler formuló por primera vez la noción de fuerzas determinantes que intervienen en la formación y estructuración de los sistemas educativos. Sadler afirmaba que toda educación está enraizada en la historia de la nación y se adecua a las necesidades. Como les decía, esto va creciendo cada vez más y como ya teníamos como tal un sistema de educación, podíamos ver otros sistemas de educación de otros países y compararlos. Y ahora estamos en la actualidad, que es la posmoderna, que responde al periodo de tiempo más reciente, que es el momento actual en el que emergen dos importantes conceptos que justifican la adaptación en el ámbito de la educación comparada: el posmodernismo y la globalización. Listo. Ahora vamos a ver cómo es la educación comparada como una ciencia. Somos conscientes de que podemos dar lugar a un extenso debate en el cual encontraremos opiniones diferenciadas sobre la conceptualización del método científico en las diferentes disciplinas que son objeto de estudio. Ya esta como ciencia lo que estudia es de educación, sistemas educativos formales, regionales, intranacionales, nacionales, internacionales y supranacionales. ¿Cómo se acerca el conocimiento? Bueno, por un método comparado se buscan semejanzas y diferencias para encontrar las tendencias y tiene la finalidad de planificar reformas de mejora y cambio político. Como les decía, eh, es un ejemplo. Comparamos nuestra educación con la de Corea del Sur y vemos, ok, ¿qué nos falta? Y vemos lo típico. Ellos limpian los salones. Entonces, ok, aquí no tenemos esa cultura de que los mismos alumnos limpien los salones. ¿Por qué? Porque aquí hacemos eso y van a salir nada más. ¿Por qué tienen a mi hijo trabajando? Que no sé qué. Y es, no, señora, no está trabajando, está limpiando el lugar que usó. Pero también esto puede tener algunos problemillas por la cultura. El objeto. En palabras de García Garrido, que es como el autor de que nos estamos basando más, podemos definir el objeto de la educación comparada como la parcela de realidades, hechos y fenómenos de nuestra esencia en cara. Esto es la realidad, hechos y fenómenos que han de ser estudiados, observados, analizados o experimentados. El ver lo de la otra persona, el analizar a otra persona como ejemplo o analizar la otra cosa y decir, ok, ¿en qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Y cuál es la clave de su éxito? Porque a él sí le funciona y a mí no. Como les decía lo de Corea, porque a ellos les funciona y a nosotros no. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cultura de respeto que se les inculca desde chiquitos y de que tú lo ensuciaste, tú lo limpias, mientras que aquí no. Aquí es, bueno, hay personas que lo hacen y eso es una cultura que ya tenemos y que va a ser muy difícil de poder cambiar. También tiene un método. Entendemos por método el camino que seguimos para constituir y alcanzar un conjunto ordenado de conocimientos o los contenidos de una ciencia. El conocimiento científico está determinado por el método que se utiliza. Así bien, el método
tanto de la educación comparada como de cualquier ciencia, es un aspecto imprescindible para la posterior elaboración de estudios científicos y valiosos. No podemos hacer nada si no tenemos un método, un cómo lo vamos a hacer. Es importante no solo para esto, sino para cualquier ciencia o cualquier investigación que vayamos a hacer. Como cada ciencia tiene que tener una finalidad, podemos decir que en todo estudio de educación comparada existe una finalidad íntegra e innegable, que es la mejora de los sistemas educativos y en consecuencia la mejora de la sociedad en la que vivimos. Como les decía, volvamos al ejemplo de Corea. Ustedes síganme el rollo. Es decir, ok, a ellos les está funcionando. Tal vez a nosotros no nos funciona igual, pero hay que agarrar un poquito de esto, un poquito de Suecia, un poquito de algo y crear algo para que mejore nuestros sistemas educativos y mejore la sociedad en la que vivimos. Tal vez no podemos empezar con que todos los niños limpien sus salones, pero tal vez con limpiar su banca, ¿ok? Limpiar su banca y, y que todos, entre todos, hagamos un acuerdo y que mínimo barramos el salón o levantemos las basuras. Porque actualmente, y a mí me pasaba, que las maestras tomaban eso como castigo. Por lo tanto, lo veíamos como algo malo. Sino decir, ok, no es nada malo. Simplemente hay que ayudar a las personas de limpieza. Vamos a recoger nuestras basuras y con eso vamos a tener una recompensa. Ya sea algo en la calificación, algo físico, pero se empieza por algo. Como toda ciencia necesita fuentes. Toda investigación científica requiere el uso de fuentes documentales de investigación adecuadas para el correcto desarrollo y puesta en marcha de la investigación. Podemos definir la documentación como el proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información. Asimismo, podemos considerar como fuente documental cualquier institución o entidad que proporcione información válida para la evaluación de la ciencia. Y esta también debe tener fases, que esta es la estructura del método comparado. Es la definición de diseño metodológico, que es la selección y definición del problema, formulación de hipótesis, presupuestos de partida, elección de la unidad, dónde comparo, cuándo, qué, objeto de estudio, dimensión, parámetro, indicador, en la fase de desarrollo de la investigación, lo que es la fase descriptiva, interpretativa, la juxtaposición, comparativa o explicativa y prospectiva. Y eso sería todo de mi parte. Sé que tal vez es algo muy chiquito y necesitaríamos como meternos más de lleno, más que nada en cómo sería como ciencia, pero esto nada más era como algo chiquitito, un resumen chiquitito de qué es la educación comparada. Así que eso sería todo de mi parte. Espero que pasen buenos días, buena tarde, buena noche, cuando sea que vean esto. Y quiero que recuerden que lo más importante de todo el mundo son ustedes y que nadie, absolutamente nadie, puede hacerlos sentir menos sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque aunque sea con brillantina, pero de que brillamos, brillamos todos. Así que sí, tengan bonita vida, bonito todo. Y ustedes son hermosos. Bye.